El otro dato interesante es la cantidad que genera una persona por día y bueno, aquí en la muestra que cogimos de cercana, digamos, ¿no? Eso es una población que hacen recogida puerta a puerta y acaba resultando una cantidad que pone aquí de 328 kilos por persona. Es baja esta cantidad, pero nosotros sí que hemos comprobado en nuestra empresa, digamos, haciendo los que trabajamos allá, pues 12 personas, pues haciéndolo en su casa, separar todas las fracciones y pesarlas. Y haciendo este experimento nos dimos cuenta de que nos daba una cantidad por persona de 900 gramos. Luego, con otras personas que habían tenido la misma preocupación y habían hecho el mismo experimento a título particular, pues salía esta cantidad siempre, 800, 900 o 1 kilo. Y esto es la generación por persona. Ahora bien, esto ya siempre es complicado decidir, porque cuando ustedes van a la frutería pueden decirles, oiga, les quitan seguramente las hojas de la lechuga que ya están mustias, ¿no? Y las separan. Y quitan pues otras partes, digamos, orgánicas, pero también retiran pues los yogures, vienen cajas de cartón que los... Entonces todo este residuo tampoco podemos decir que no nos corresponde a nosotros, pero bueno, en todo caso lo pone en circulación, pues los establecimientos de distribución que van a parar entonces a los residuos urbanos también. Entonces acaba dando una cantidad superior a esta que acaba aquí siendo pues de un kilo 300, 1 kilo 400 o así por persona y día. Claro que de esto se puede deducir también que de lo que pase de los 900 gramos en realidad es la parte de tasa y de aportación que tienen que hacer los establecimientos de distribución y las empresas, porque no se genera a nivel doméstico. Y es un dato en este sentido importante en el momento de distribuir las tasas de una forma equitativa entre sectores. Bueno, entonces decir que si una persona genera 300 kilos son 3 contenedores llenos al año. Si la población tiene 6.000 habitantes, por decir un número, 6.000 por 3 contenedores son 18.000 contenedores. 18.000 contenedores, que si cada contenedor ocupase 2 metros, pues serían 36 kilómetros de contenedores, y esto sería la basura que se genera las personas de una población de 6.000 habitantes, que tampoco es mucho. O sea, que cuando lo miramos a esta escala son unas cantidades, desde luego, muy grandes. Por tanto, es gran cantidad de material tirado y que vale la pena plantearse qué hacer con él. Entonces creo que el siguiente tema a comentar son los servicios que se tiene que tener en cuenta que debe prestar el ayuntamiento y que vale la pena quizá también que se conozca, porque también para que se conozca la complejidad del asunto, por una parte del sistema de recogida y por otra parte también ver cuáles son todos los recursos que hay para el reciclaje y para el aprovechamiento de estos materiales de los residuos domésticos. Primero hay que decir una cosa, que el residuo en masa que va al contenedor, digamos la basura, el que se tira, digamos, no es un residuo distinto que los otros, o sea, es una mezcla, básicamente es una mezcla de materiales reciclables que se han tirado en aquel contenedor, o sea que no existe un material característico del residuo en masa, sino que es básicamente una mezcla de los otros, o sea, que decimos, hay que tener en cuenta pues que el papel está en el contenedor de papel y en el de residuo en masa, los envases están en el de envases y en el de residuos en masa, etcétera, y todas las fracciones pues exactamente lo mismo, y la materia orgánica está casi toda en los residuos en masa, tal como se ven las cantidades, diríamos, ¿no? Porque hemos visto que casi la mitad es materia orgánica, por tanto, ¿qué es lo que hay en los contenedores? Sobre todo, pues lo que hay más es materia orgánica, por supuesto. Bueno, entonces está lo que es más evidente, que son el de recogida de residuo, bueno, en este caso quizás sería de vidrio, pero bueno, de residuo en masa, papel y los envases, estos son los más claros. También quizá un comentario que se puede hacer aquí es que de los 3 contenedores de recogida selectiva, el que funciona mejor es el vidrio, porque aquí, como en todas partes, podemos ver que se ha tendido a que sean 3 contenedores del mismo tipo para recoger vidrio, cartón y envases. Pero
la razón por la que los tres contenedores son iguales es puramente estética, porque desde luego no obedece a la lógica del material. De manera que en un contenedor de vidrio se suelen recoger unos 400 kilos de vidrio cada vez que se vacía. Un contenedor de papel creo que es bastante variable porque tiene bastantes medidas bastante distintas, pero un iglú yo creo que recogía unos 200 kilos normalmente de cartón. Pero uno de envases recoge solo 35 kilos de envases. Entonces, bueno, el de vidrio se ha demostrado muy eficaz para recoger vidrio, o sea, va muy bien. Por tanto, funciona muy bien, o sea que no presenta dificultades para el usuario y para la empresa de recogida tampoco, porque cada vez que levanta aquello, pues resulta que recoge 400 kilos, de forma que la recogida esta es rentable y funciona muy bien. Pero aplicar el mismo modelo al contenedor de envases es un churro, porque, el de envases al de cartón, por ejemplo, es un churro. Entonces, la consecuencia es evidente, las cajas entran mal en estos contenedores, entran mal. Entonces, ¿qué vemos? Pues están así. Esta situación la ves en todas partes, o sea, las cajas de cartón entran mal en los contenedores, por tanto, es una solución, digamos, que no suele funcionar demasiado bien. Esto nos llevará a que es conveniente un servicio de recogida de cartón comercial separado de recogida del doméstico. En cambio, sí que en un contenedor los cartoncillos de los yogures, los periódicos y tal, se pueden tirar. Es deseable que no se hagan inventos como poner bocas muy estrechas que resulta que tienes que ir tirando casi hoja por hoja, ¿no? Como en algunos casos. O sea, hay que intentar ayudar al ciudadano, no causarle problemas, digamos, ¿no? Pero bueno, y los envases, pues el problema que acaba teniendo es que si se quisiera recoger el 80% de los envases con estos contenedores, el camión tendría que ir a vaciarlos pues 3 veces cada día. O sea, es un sistema que no es resolutivo para los envases. O sea, como se recoge una proporción pequeña, pues va funcionando. Pero si se tuviera que recoger una proporción realmente elevada, estos contenedores resultan poco eficaces. El otro servicio que ya lo hemos mencionado es el de recogida de voluminosos. ¿Por qué es caro? Que ya he mencionado. Bueno, porque hay que recogerlo uno por uno. Hay que recogerlo uno por uno y además hay que desplazarse específicamente sea al que ha pedido el servicio, sea al lugar en que se ha producido el abandonamiento. Por otra parte, además, estos voluminosos también contribuyen bastante a afear o a estropear el paisaje urbano, ¿no? Porque se abandonan muchas veces cuando a uno le da la gana y entonces se queda ya pues el mueble o el váter en la vía pública pues hasta que se va a recoger, ¿no? Lo cual resulta que tenemos unos muestrarios desde luego un poco elegantes. Desde luego hay sistemas de optimización y también es susceptible de reciclaje en muchos aspectos, o sea que es un tema, digamos, importante a trabajar este. Otros servicios. Están los garbigunes. Los garbigunes es un poco cajón desastre de muchas fracciones distintas. La función que tienen, en principio, quizá el papel más importante que han de tener de entrada es que sirvan para recoger aquellos residuos que resultan peligrosos o tóxicos y que se producen a nivel doméstico. Los industriales ya tienen sus canales, pero a nivel doméstico pues te sobran pinturas, te sobran disolventes, ya no digamos si son pues un herbicida o un insecticida, pues es importante que vayan a parar al garbigune y que no se tiren el residuo porque son sustancias tóxicas que acabarían yendo a parar al vertedero y no es conveniente que las tengan, porque entonces esto se recogerán los lixiviados y tal. Por tanto es importante. Los fluorescentes, metales que pueden ser pesados, etcétera, pues tienen que ir a los garbigunes. Pero el garbigune, por otra parte, también puede cumplir otras muchas funciones y de hecho ya empieza a cumplirlas. En determinados países el garbigune se convierte también en un centro de reutilización de objetos, o sea, por ejemplo, pues de electrodomésticos reparados. Es una forma de reutilización se puede hacer, es una posibilidad, digamos. Se puede haber anexo un aprovechamiento de ropa usada, por ejemplo.
Es otra posibilidad que también existe. Yo he estado hace ya bastantes años en Italia, pues una tienda de ropa usada junto al centro de tratamiento de residuos. Y bueno, existe un mercado para esta ropa usada potencial, porque si existe en Alemania, existe en Inglaterra, existe en Estados Unidos, existe en Italia, no veo por qué no puede existir aquí, digamos, ¿no? O sea, pues, habrá quien no le guste, pero habrá quien está dispuesto perfectamente a usarla, digamos, ¿no? Y bueno, por tanto, esto puede tener un papel importante en un futuro en que los modelos de consumo incidan más en reutilizar y en reparar muebles, reparar electrodomésticos y reutilizar pues ropa que ya a uno no le va bien, pero también puede ser la reutilización de los libros de texto, por ejemplo, cosa que ya se ha empezado a montar en las escuelas, ¿no? Que los libros pasen de un alumno a otro sin necesidad de comprarlos otra vez, o material deportivo que sobre todo que va a parar a los críos, pues se queda abandonado sin que haya agotado sus posibilidades de uso. ¿Cuántas casas tienen pares de patines allá que están muertos de asco? Pues esto se puede poner a disposición de otra familia y se puede utilizar una vez otra y otra, ¿no? Bueno, y de hecho también esto iría a parar a estos mercados de segunda mano, que pueden ser internet o pueden ser pues puestos en la calle, pero abre unas posibilidades pues de reutilización de materiales, ¿no? Aún quedan otras recogidas aquí que hay que tener en cuenta, que es una, la del aceite, porque lo establece el Plan Marco Ambiental del Gobierno vasco, la recogida de aceite, que aunque no es un residuo sólido, es un residuo líquido, pero causa mucho problema de depuración, las grasas. De hecho, las plantas depuradoras, un primer paso que tienen es una reja de desbastado, de sacar las partes gruesas, y luego otra es un sistema de eliminación de grasas, es lo primero, porque las grasas son muy difíciles de degradar. Y una vez se han eliminado las grasas, las altas fracciones, que son hidratos de carbono y proteínas, se degradan con mucha más facilidad. Por tanto, es mucho más rentable para la sociedad recoger el aceite de las casas y utilizarlo, que sirve, si con muy poca transformación, sirve para calefacción este aceite. O sea, solo limpiándolo, pasando por los filtros, puede servir para calefacción con mucha facilidad, adaptando los quemadores. Solo tiene una precaución de parar los filtros para que no huela después la calefacción del colegio, no huela a patatas fritas, digamos, ¿no? Pero por lo demás es muy fácil. Y de hecho puede también servir para fabricar combustible para vehículos, etc. Otro componente también importante es la poda, que ya se recoge en los garbigunes y se puede recoger quizá por otros sistemas, pero son unos volúmenes importantes que también es una pena que vayan a parar muchas veces al vertedero, porque desde luego no es un destino idóneo. Las podas sirven para compost y para materia, para esponjante, y puede ser para materia base, digamos, para la fabricación también de combustibles como los pellets o la astilla, etc. La otra parte de servicios que tiene que tener en cuenta pues un municipio para resolver bien la cuestión son las recogidas comerciales, de las cuales ya hemos mencionado el cartón. Nuestro parecer es de que los sistemas de recogida puerta a puerta son los más eficaces, pero que tienen que ser, digamos, un poco, digamos, obligatorios para los establecimientos, porque si no, esto causa bastantes problemas en los contenedores, ¿no? Por tanto, vale la pena que sea así. Y otra fracción importante es la fracción orgánica compostable para aquellos establecimientos que la generen, que son, por ejemplo, pues fruterías, hacen una cantidad grande, pues también es importante retirarla, porque la fracción de las fruterías de los establecimientos de comidas preparadas y restaurantes que saquen, digamos, sus restos de comida de forma adecuada, es lo que genera materia orgánica de más calidad, porque no tienen impropios. La doméstica siempre tiende a que algún envase se cuela, alguna cucharilla, algunos impropios, elementos impropios. En cambio, la que proviene de establecimientos comerciales o industriales suele ser de más calidad. Por tanto, vale la pena tenerlo en cuenta. Siguiente, entonces, dedicábamos aquí un poco de discurso al tema de la fracción orgánica, porque hemos visto que es la parte más grande, por tanto es
el corazón del problema de los residuos domésticos, resolver el problema de la orgánica, es resolver el problema de los residuos urbanos. Hay dos posibilidades de partida, a partir de la casa de cada cual. Una posibilidad, el que puede hacer compostaje en su casa, o se puede hacer compostaje comunitario. Desde luego, esta es la mejor solución con diferencia, porque el compostaje en realidad no es un reciclaje industrial, sino que es acoplarse otra vez al circuito de la naturaleza de reutilización de materiales, y se queda generalmente, pues el que tiene un jardín se queda en el mismo jardín, o sea que no hay ni transportes ni transformaciones posteriores. Por tanto, ambientalmente es muy correcto, porque ya no hay esfuerzo ni impacto ambiental de la recogida ni coste, y por otra parte se recupera va a parar a la naturaleza, que es donde debe ir, digamos, ¿no? Por tanto, es una solución óptima. O sea, hay que considerarla en una categoría pues mejor que el reciclaje ordinario, ¿no? Bueno, y puede ser o doméstico, individual, o puede ser comunitario. El compostaje, cuando es comunitario, tiene que haber espacios adecuados, por supuesto. O sea, para hacerlo, a nuestro entender, se debe hacer de forma que haya quien se preocupe de que el compostador esté en condiciones siempre. O sea, que tiene que haber un pequeño servicio que siempre es infinitamente mucho más barato que la recogida de materia orgánica, que se preocupe de que el compostador esté en condiciones y que no haya una cantidad importante de impropios en el compostador. Y la otra alternativa, por supuesto, es la recogida selectiva de la fracción orgánica. Entonces, la recogida selectiva de la fracción orgánica hay que tener claro en qué zonas es la solución, porque no existe otra. O sea, en un bloque de pisos es muy difícil que se practique el compostaje. No es imposible, hay quien lo hace, pero hay que poner, desde luego, mucha voluntad, porque se puede poner en el balcón y no sé qué, cuántos, pero bueno, esto ya está más allá del esfuerzo normal que se pueda pedir al ciudadano. Por tanto, es lógico que en las zonas urbanas densas, donde hay una aglomeración de gente, la aportación de materia orgánica es importante. Entonces, la recogida de materia orgánica también es rentable, porque se recoge una gran cantidad con un desplazamiento relativamente pequeño. Por tanto, esta es la otra alternativa, la recogida y tratamiento posterior en planta de compostaje, que también ya veremos más adelante, que puede ser compostaje en una megaplanta, o puede ser, si el material recogido tiene la garantía de que es de mucha calidad, es compostaje, se puede hacer compostaje rural, que es desde luego mucho más barato y mucho más accesible, porque no se tiene que transportar pues más cerca.